Muy buenos días a todos. Entonces, el día de hoy vamos a seguir con el tema de la esperanza. Sabemos que el retiro se llama Fortaleciendo la Esperanza y pedimos a Dios que sea el que nos ayude cada día a seguir adelante según su voluntad. Ustedes ven este tercer tema en donde la imagen de la paciencia está en Jesús, buen pastor. Vamos a iniciar esta charla, este retiro, esta tercera parte, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tema 3, esperanza, tener paciencia. Iniciamos mirando la imagen de Jesús, buen pastor. El que sostiene este callado, este bastón, cuidando las ovejas, y de fondo vemos allá el camino y vemos a cada una de las ovejas que tiene allí cuidando, y sabemos que Jesús, buen pastor, nos está cuidando a cada uno de nosotros siempre. Entonces Él nos acompaña, Él está ahí con nosotros, y pedimos que siempre nuestra esperanza esté en Jesús, buen pastor. Hace 8 días, el domingo, celebramos en la Eucaristía esta fiesta del buen pastor, y sabemos que todos nosotros nos acogemos a Jesús, quien nos ilumina, quien nos guía, quien nos lleva por caminos que, como dice él mismo, Él es el camino, la verdad y la vida. Entonces, Jesús quien nos enseña tantas cosas, y una de estas es la paciencia. Recuerden que en el campo el pastor lleva las ovejas, pero tendrá también paciencia porque habrán ovejas que cogerán otros caminos y que debe estar pendiente de las ovejas. Como dice el Evangelio o la palabra de Dios, hay ovejas descarriadas, y Jesús sigue teniendo paciencia de todos nosotros. Entonces, así a ejemplo de Jesús que tiene paciencia, pues nosotros también crecer en la paciencia por los demás, porque a veces no es fácil entendernos, pero tampoco es imposible. Entonces, como no es fácil entendernos, todos los seres humanos somos distintos, todos pensamos distinto, actuamos de manera distinta, a veces tomamos decisiones que de pronto no nos gustan a nosotros, pero que nosotros en nuestra oración oramos por todos para que las decisiones de nuestra familia, de las personas, sean las mejores, y que cultivemos la paciencia, que no nos desesperemos nunca frente a las acciones que vamos realizando, y que le ayudemos al otro. Eso es lo que hace Jesús. Jesús y Dios nuestro Padre, cuando tienen paciencia y misericordia de nosotros, en silencio y en el tiempo que va pasando, nos va guiando. Entonces es muy importante cultivar la paciencia. La oración del Espíritu Santo entonces es esta, con estas 3 estrofas. Entonces vamos a escuchar el canto, y también escuchando el canto vamos a hacer oración y vamos a pedir el Espíritu Santo al iniciar este tema. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. En el nombre de Jesús. Acompáñame, ilumíname, tú cada día. Acompáñame, ilumíname, Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. En el nombre de Jesús.
Santifícame y transfórmame todos los días. Santifícame y transfórmame. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. En el nombre de Jesús. Fortaléceme y consuélame tú en mi vida. Fortaléceme y consuélame. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. En el nombre de Jesús. Pedimos que el Espíritu Santo nos acompañe, que venga a nosotros, que venga a nuestra vida, a nuestra familia, que venga al mundo entero y que sea el Espíritu Santo el que nos siga sanando, iluminando, guiando. En esta primera estrofa lo que pedimos es que el Espíritu Santo nos acompañe. Ustedes saben que una imagen muy bonita en la Sagrada Escritura es el camino. Hay un evangelio que es el camino que va de Jerusalén a Emaús y que algunos discípulos vuelven allí a Emaús y Jesús los acompaña. Es el Espíritu Santo el que guía a Jesús también en todos los caminos por donde Él va y queremos que nos siga guiando a nosotros. Acompañar pues es una tarea de todos los días, estamos acompañando una familia, estamos acompañando unas personas en el camino, una comunidad y necesitamos del Espíritu Santo para que sepamos acompañar cada día, para que sepamos iluminar, para que sepamos dar consejo. La segunda estrofa entonces le pedimos al Espíritu Santo que nos santifique, es decir, que nos haga santos, que nos haga hijos de Dios, que nos haga parecidos a Jesús. Ser santos es ser parecidos a Jesús. Y que nos transforme. El Espíritu Santo va transformando nuestro corazón. A veces nuestro corazón puede ser de piedra, a veces nuestro corazón puede estar alejado de Dios y necesitamos que nos siga transformando el corazón de cada uno de nosotros, y eso es lo que hace el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo también es fortaleza. En la tercera estrofa nos habla de eso, porque también podemos estar débiles. Entonces el Espíritu Santo nos fortalece y nos consuela. Si hemos llorado, sabemos que el Espíritu Santo es ese consuelo. Solo Dios sabe los momentos que hemos llorado, los momentos que hemos orado a Él, y Él conoce esos dolores, esas preocupaciones de cada uno de nosotros, y entonces nos fortalece y nos consuela. Entonces pedimos el Espíritu Santo. El día de hoy entonces pueden también anotar en su cuaderno, con su esfero, Romanos 5, 1, 2, en donde vamos a meditar sobre la paciencia y cómo tener esperanza es también cultivar esa paciencia. Dice Romanos 5, 1, 2, habiendo pues recibido de la fe nuestra justificación, estamos en paz con Dios por nuestro Señor Jesucristo. Entonces, lo que trae esa paz o esa paciencia en nuestro corazón es la fe. Dice ahí, habiendo pues recibido de la fe nuestra justificación, estamos en paz con Dios. O sea, somos justificados, somos salvados, es por la fe en Jesucristo, el Hijo de Dios, quien murió y resucitó. O sea, no es por nuestras propias fuerzas, porque nosotros hacemos buena oración, o porque somos inteligentes, o porque Dios nos ha dado muchas capacidades a cada uno de nosotros, no, sino que es por el mismo Jesucristo.
Entonces podemos estar en paz con Dios es por la fe en Jesucristo. Y es Jesús el que nos trae esa paz. Por eso dice allá, estamos en paz con Dios por nuestro Señor Jesucristo. Ustedes ven ahí la imagen de Jesús, en donde está en la sinagoga y está leyendo la palabra de Dios. Y es Jesús con su palabra, con su anuncio del reino de Dios, que nos trae esa paz. Él es el que nos justifica. En el versículo 2 de Romanos 5 nos dice, por quien hemos obtenido también mediante la fe el acceso a esta gracia en la cual nos hallamos y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. O sea, la esperanza es una gracia que Dios nos da además de la fe. La fe, la esperanza y la caridad son esas tres virtudes teologales que Dios nos da, y entonces nosotros necesitamos pedir esa esperanza cada día. Entonces, al meditar esta palabra el día de hoy, lo que podemos pedirle a Dios es paz. Y por eso la primera pregunta para reflexionar, que podemos anotar allí en nuestro cuaderno, con nuestro esfero, la primera pregunta es, ¿he estado en paz? Estos días ya llevamos más de un mes, cada uno en nuestra casa, cuidándonos. Podemos completar 2 meses, según las noticias puede pasar más tiempo, 3 meses, 4 meses. O sea, la situación no es fácil, porque debemos estar en casa cuidándonos la salud, y si salimos a trabajar, pues también debemos cuidarnos la salud. Entonces, todo esto que ha ocurrido, está esta pregunta, ¿está en paz mi corazón? ¿Ha estado en paz o ha estado intranquilo? Todos reconocemos que por la mente nos han pasado muchos pensamientos, por el corazón también, preguntándonos por qué está sucediendo esto, por qué sucedió lo del virus, por qué hay dificultades económicas, por qué está como desestabilizado la economía, la parte social no solo de Colombia, sino del mundo entero. Entonces en nosotros hay muchas preguntas y podemos orar pidiendo esa paz de Jesús en estos momentos y en este tiempo para nuestras familias, que sigamos pidiendo esa paz, o sea, que la conservemos, porque como les digo, por nuestra mente nos podemos imaginar muchas cosas, pero esa paz de nuestra mente y de nuestro corazón no la podemos perder, y sabemos que esa paz viene es de Dios siempre. Recuerden que la paciencia es esa paz, y Jesús mantuvo esa paz, Jesús mantuvo esa paciencia en todo momento. Y la segunda pregunta dice, la fe me lleva a la esperanza, como dice la palabra de Romanos. La fe me lleva a la esperanza. Entonces me puedo preguntar, ¿cómo ha estado mi oración en este tiempo de cuarentena? Porque si hablamos de la fe se cultiva con la oración. Pues podemos preguntarnos, ¿ha crecido mi oración o no? ¿Ha sido una oración constante o no? ¿O me he cansado en esta cuarentena en la oración? Entonces, no solo en los momentos difíciles, también en los momentos de mucha alegría, debemos conservar la oración. Entonces, es la oración la que debe estar siempre primero. En esta segunda imagen vemos Romanos, continuamos el texto de Romanos en el capítulo 5 y vemos los versículos 3 y 4. Y el versículo 3 nos dice, más aún nos gloriamos hasta en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación engendra la paciencia. Todos sabemos que la tribulación es una gran dificultad. La tribulación es como una tormenta, como cuando se está en el mar un barco y hay una gran tormenta y el barco parece que se fuera a hundir, y es una gran tribulación, es algo bien difícil en la vida. Y entonces dice que la tribulación va engendrando esa paciencia. Imagínense en una persona que le han diagnosticado una enfermedad y entonces tiene que estar en el hospital mientras se recupera, y pasan días, pasan meses, pueden pasar años, y es como una gran tribulación. Y el estar allá, digamos que en el hospital por
por un buen tiempo, eso va generando paciencia. Pero no solo podemos hablar de la enfermedad, también pueden ser las dificultades económicas, también puede ser un hijo que de pronto, o una hija que de pronto es rebelde y que pasan años y años y es como una tribulación, o un esposo o una esposa que tal vez cogen otros caminos y que se convierten en años de tribulación. Y entonces por eso la tribulación engendra paciencia, las dificultades, las situaciones difíciles. O sea, debemos ser más fuertes mientras más tribulación haya. Y dice que el versículo 4 que la paciencia, virtud probada, cada vez que cultivamos esa paciencia es una virtud. Recuerden que una virtud es esa acción buena, contrario al vicio, que es una acción que nos hace daño. Virtud es algo que se hace todos los días y que es bueno para nosotros, mientras que vicio es algo que se hace todos los días, pero que es algo malo para nosotros. Entonces, la virtud probada todos los días, como que se nos prueba la paciencia. Debemos crecer en la paciencia todos los días. Y esa virtud probada genera la esperanza, o sea, nos habla aquí que pasan las tribulaciones y debemos tener paciencia, pasa la paciencia y eso nos genera la esperanza. Ustedes ven una imagen allí, Jesús está escribiendo en el suelo, hay unas piedras allí que han tirado algunas personas y que las han tirado en el suelo, y hay una mujer que también está de rodillas, que es la mujer adúltera. Ahí falta en la imagen el hombre adúltero, deberían estar los dos. Y Jesús que escribe en el suelo, y podríamos decir que Él tiene paciencia de los que acusaron a aquella mujer. Él tiene paciencia de aquellos que han juzgado. Él tiene paciencia y misericordia con aquella mujer que está al frente de Jesús y que lo está mirando. Entonces Él tiene paciencia, tiene misericordia, y sabemos que Jesús la perdona a ella y le dice: en adelante no vuelvas a pecar más. Y es Jesús quien tiene paciencia todos los días de cada uno de nosotros y nos mira con esos ojos de ternura, como dándonos un abrazo y diciéndonos: te perdono, en adelante no sigas pecando más, vuelve por el camino de una vida nueva. Entonces, esa paciencia de Jesús por aquella mujer adúltera nos hace pensar que nosotros necesitamos, a ejemplo de Jesús, tener paciencia por los demás y tener paciencia de nosotros mismos, porque a veces podríamos decir entre comillas que nos preguntamos por qué actuamos así, y tener paciencia de nosotros es no darnos, como dicen algunos, tanto palo a nosotros mismos, tratarnos mal a nosotros mismos, no, sino decir: ayúdame, Señor, a cambiar. Si he explotado con una palabra y no he tenido paciencia con un ser querido, ayúdame a cambiar. Dame esa paciencia en mi corazón. Es ejemplo de Jesús que tuvo paciencia, nosotros también. La tercera pregunta es: ¿cuáles son mis tribulaciones, dificultades, preocupaciones en estos días? Entonces, pueden haber tribulaciones o dificultades, o hay algo que nos preocupa a nosotros. Todos reconocemos que nos preocupa nuestra salud y la salud de la familia. Todos sabemos que nos preocupa la economía del hogar. Todos sabemos que nos preocupa el trabajo de muchos, el estudio de muchos. Pero es como si pusiéramos en las manos de Dios esas preocupaciones y le dijéramos a Dios que sea según como Él quiere, que esas preocupaciones las ponemos en Él para que nos ayude a cargarlas y que sigamos adelante. O sea, no podemos quedarnos pensando en las preocupaciones en nuestra mente y tal vez no seguir caminando, como decíamos ayer, Abraham caminó. Nosotros también debemos seguir caminando y no podemos estancarnos. Entonces esas preocupaciones las ponemos en manos de Dios. Y la cuarta pregunta: hay personas que pasan grandes tribulaciones. Y la pregunta es: ¿oro por ellas? Porque a veces nos podemos quedar pensando en nosotros mismos, en nuestra familia, que estemos bien, pero sabemos que hay personas que no están pasando
fácil este momento. Entonces nuestra tarea es orar por ellas, y no solo orar por ellas, sino, como decíamos ayer, ayudar en lo que yo pueda, ser solidario. Entonces estoy orando por las tribulaciones mías, las de mi familia, pero también estoy orando por las tribulaciones en el mundo entero, y además de estar orando estoy procurando ayudar con lo que pueda. Esta otra diapositiva, entonces continuamos con Romanos en el capítulo 5 y terminamos ya los versículos 5 y 6. El versículo 5 dice: y la esperanza no falla, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Ustedes ven la imagen ahí del Espíritu Santo que viene sobre María y los apóstoles, y es el Espíritu Santo el que trae ese amor de Dios. Entonces por eso la esperanza dice allá que no falla, porque es el Espíritu Santo que ya se nos ha dado. En efecto, cuando todavía estamos sin fuerzas, en el tiempo señalado, Cristo murió por los impíos. Ese es el versículo 6. Entonces, quien trae la fuerza es el Espíritu Santo. Y por eso ahí, pues no es una pregunta, sino es una tarea que está en rojo, y es orar pidiendo la fuerza del Espíritu Santo. Como sabemos, pueden haber tribulaciones, y siempre van a haber tribulaciones y dificultades, pero es la fuerza del Espíritu de Dios, del amor de Dios, quien nos acompaña. Entonces esa es una tarea en el tema que estamos tratando de fortaleciendo la esperanza, y es una tarea pedir la fuerza del Espíritu Santo. Y ya terminamos con este texto de la primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículos 9 y 10, que nos dice lo siguiente: mi gracia te basta, que mi fuerza se realiza en la flaqueza. Todos sabemos que la gracia de Dios es Jesús, y esa nos basta frente a todas las dificultades que pueden haber. Por eso dice: mi gracia te basta. Y dice que la fuerza se realiza en la flaqueza, o sea, mientras más débiles podamos llegar a estar, nos vamos a sentir más fuertes si tenemos a Jesús en el corazón. Por eso dice allí: por eso me complazco en mis flaquezas, en las injurias, en las necesidades, en las persecuciones y en las angustias sufridas por Cristo. O sea, pueden haber flaquezas, nos pueden injuriar, nos pueden tratar mal porque nos queremos acercar a Dios. Pueden haber necesidades, pasar necesidades grandes, físicas, necesidades espirituales, en donde no encontramos un oriente en la oración, en donde necesitamos de la oración y no sabemos cómo hacerla. Pueden haber persecuciones, nos pueden tratar mal, angustias, algo nos preocupa. Por Cristo, dice allí, sufridas por Cristo. Y dice: pues cuando soy débil, entonces es cuando soy fuerte. Entonces es la misma tarea de la imagen pasada, y es orar pidiendo la fuerza del Espíritu Santo. Entonces, si conocemos una persona que pasa necesidades, le ayudamos y oramos pidiendo la fuerza, la gracia de Jesús. Si somos nosotros que pasamos necesidades, flaquezas, pedimos la fuerza y decimos: mi gracia, tu gracia nos basta, podemos decirle a Jesús. Ustedes ven ahí la imagen de Jesús en la última cena, y es entregando el pan y el vino, que son su cuerpo y su sangre. Y esa es la gracia que nos basta: la Eucaristía, la palabra de Dios, la oración es la gracia que puede colmar nuestro corazón, y que puede ser, como dice allí, mi gracia te basta. Sabemos que estos días no estamos yendo a los templos, porque no se puede por salud, que la estamos viendo virtual, por eso podemos sentir esa necesidad, es decir, nos hace falta a todos la Eucaristía. Pero sin embargo sabemos que Jesús está allí, así sea desde lejos, que nos conectamos, sea por televisión o sea por
por el canal de YouTube. Es Jesús que está allí presente. Entonces valoramos cada vez más esa gracia de tener en la Eucaristía el cuerpo y la sangre de Jesús. Necesitamos valorar más el encuentro con la palabra, la riqueza de la palabra, y saber que allí está una gracia, que está de Jesús dándonos a todos nosotros su vida. Entonces nunca estaremos vacíos si está Jesús. Entonces por eso nos basta, nos da fuerza la gracia de Dios. Y para la reflexión personal, entonces con respecto a lo que hemos ya reflexionado en las imágenes pasadas, dice la primera parte de la reflexión personal: orar por la paz y la fortaleza de quienes pasan tribulaciones. Entonces es una tarea, como dijimos ahorita, estar orando, pidiendo la paz y la fortaleza para muchos. Y la segunda tarea es suplicar una gracia a Jesús. O sea, la gracia también es ayuda de Jesús, y podemos suplicar muchas gracias, muchas ayudas, pidiéndole a Jesús esté ahí presente. Entonces podemos pedir todas esas que quieran, pero tal vez nos podemos concentrar en la que más necesitamos. Está ahí la gracia de la salud, la gracia de crecer en la oración, la gracia de la fe, la gracia de la unidad en las familias, esta gracia que estamos pidiendo en este retiro, que es la de la esperanza. Y podemos pedir así mucho esa gracia de Jesús, la gracia del Espíritu Santo, la gracia de la conversión de cada uno de nosotros. Es Jesús quien sabe cuál es la gracia que más necesitamos en estos momentos. Entonces ahorita estamos pidiendo esta gracia de la esperanza, que se fortalezca nuestra esperanza. Y cada uno en su oración le dice a Jesús: ¿cuál será la gracia que necesito en mi vida o necesita mi familia? A veces cada uno de nosotros necesitamos una gracia y necesitamos suplicarla a Dios. Y los textos para meditar son Romanos 5, 1 y 6, que fue el primer texto que vimos, y el segundo texto, que fue de mi gracia te basta. Podemos meditar ese texto, la primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 12, versículos 9 a 10. Entonces que podamos hacer nuestra oración en estos momentos y orar por la paz y la fortaleza, y también pedir esa gracia que más necesitamos. Terminamos con el canto María tu intercesora, entonces lo podemos escuchar y vamos haciendo oración con el canto. María tu intercesora, María tu, Nuestra Señora, María tu intercesora, María tu, Nuestra Señora, eres la gracia viva, Dios contigo, eres la elegida, y tu Hijo Jesucristo desde tu vientre te consagró Madre universal. María tu intercesora, María tu, Nuestra Señora, María tu intercesora, María tu, Nuestra Señora, Santa María, Santa María, Madre del Hombre, envía tu fortaleza y perseverancia en Jesús. María tu intercesora, María tu, Nuestra Señora, María, intercesora, María tú, Nuestra Señora. Este canto pedimos a María que siga intercediendo por nosotros. Ahí decimos en la primera estrofa: eres la gracia viva de Dios, eres la gracia viva, Dios contigo. Es Dios quien está con María, y esa gracia viva de Jesús. Eres la elegida, María Santísima es la elegida, y
y Jesucristo consagró el vientre de María porque estuvo allí y estuvo en medio del mundo y consagró el mundo entero. Y pedimos a Santa María, que es Madre de Dios y Madre de todos los hombres, que envíe su fortaleza, o sea, pedimos la intercesión también pidiendo la fuerza a María. Y decimos ahí que fue ejemplo de perseverancia en Jesús, o sea, María perseveró al encontrarse con Jesús, entonces nosotros debemos perseverar en la oración, como hemos dicho, debemos perseverar en ser fuertes y en esto que estamos orando hoy, de interceder por pidiendo esa esperanza para cada uno de nosotros. Y recordemos que ya vamos en el tema número 3, entonces ya vimos el perdón y el Espíritu Santo que fue el jueves, el viernes el tema confiar, hoy sábado 8 de la mañana el tema la paciencia y nos quedan 2 temas, amar y acoger. Entonces vamos a tener una media hora, perdón, como una hora más o menos, o menos de una hora para que podamos hacer nuestra oración y a las 9:30 entramos nuevamente para ver el tema de amar, entonces que podamos estar en oración, también podemos allá en las casas, si no hemos desayunado, tomar algo y compartir con la familia y esperar a las 9:30 para trabajar el tema amar, seguir orando y pidiendo esa paciencia. De pronto en el canal de YouTube posiblemente se pasen cada una de estas diapositivas y entonces para que muchas de las personas que también van a escuchar en YouTube, en el canal, oren pidiendo la paciencia, oren pidiendo esa esperanza y cada uno de nosotros como cristianos, como seguidores de Cristo, oramos unos por otros y pedimos la paciencia para tantas personas, pedimos la esperanza para tantos, pedimos esa paz, esa fortaleza para tantos. Entonces, recuerden que estas 2 tareas en la reflexión personal, orar por la paz y la fortaleza de quienes pasan tribulaciones, y esa otra tarea, suplicar una gracia a Jesús. Cada uno de nosotros podemos suplicar esa gracia, podemos pasar semanas, meses, tal vez pidiendo esa misma gracia, pero es Jesús quien nos escucha siempre. Entonces, cada vez en nuestra vida sabemos cuál es la gracia que necesitamos nosotros, y no solo nosotros, sino en nuestra familia y tantas personas que necesitan esa gracia. Entonces, que podamos estar en oración. No sé si haya alguna pregunta de lo que hemos hablado. Si alguno quiere abrir micrófonos y compartir con nosotros de lo que han escuchado. ¿Sí me escucharon Yo todos? diría que debemos estar convencidos de que verdaderamente la gracia de Dios está con nosotros. Más duro, Virginia, no se le escucha. Que yo digo que uno debe estar convencido y tener esa fe en que la gracia que tenemos nosotros es la gracia de Dios que nos dejó en la Eucaristía, ¿no? Como dice el Padre, pues en estos días no lo hemos podido recibir sacramentalmente, pero sí espiritualmente. Entonces, la oración ha sido nuestro apoyo en estos días tan difíciles. Muy bien, Virginia, entonces seguir orando. No hemos podido estar en la Eucaristía, como decimos, pero lo recibimos espiritualmente y seguimos orando. O sea, la oración no se debe perder, la lectura de la palabra de Dios no se debe perder, la Eucaristía si la estamos viendo virtual no la podemos perder. Muchas gracias, Virginia. ¿Alguien más nos quiere compartir y puede abrir micrófono si nos comparte respecto al retiro? Buenos días, Padre. Buenos días, Feney. Yo creo que hay algo muy importante que es esa oración constante. Es decir, si tenemos a Jesús con nosotros, lo sentimos presente en nuestra vida, colocarle todas esas cositas que vamos viendo a los pies del Señor, entregarle todo a Él. De esa forma podemos tener una vida más tranquila y no tenemos tantas tribulaciones si en realidad le dejamos todo a Jesús. Gracias, Padre. Bueno, Fenay, muchas gracias. Como dice, es cierto, pueden haber tribulaciones, situaciones difíciles, pero las ponemos en manos de Dios y Él es el que nos da esa fuerza para llevar a cabo esas tribulaciones, seguir adelante en el camino. ¿Alguien más nos quiere compartir algo? Sí, padre, pues
La verdad es donde me he postrado ante el Señor Jesús, he dicho toda mi vida, todas mis situaciones, eh, siempre estoy abierta, abro mi corazón hacia Él, porque Él es el que siempre me ha dado esa fortaleza, esa confianza, esa esperanza de que las cosas, no solamente en este momento que estamos viviendo todos, sino en todas las situaciones que pues he vivido. Entonces, pienso que sin Él yo no sería nada, Padre. Él es el que a mí es mi motor, es lo que me da esa vida. Gracias, Sandra. Sabemos que ponernos de rodillas y orar a Jesús pidiendo esa fuerza, sabemos que Dios siempre nos escucha y que Jesús conoce el corazón de cada uno de nosotros y sabe a veces por qué le estamos pidiendo fuerza, por qué le estamos pidiendo esperanza, por qué le estamos pidiendo que nos ilumine. Él conoce todo nuestro corazón y siempre estamos orando a Él. Entonces, que sigamos en la oración, pues es una tarea de todos los días. La hermana Cristina nos quiere decir algo respecto a lo que hemos visto, el tema de la paciencia. De la paciencia Sí, yo tengo es muchas el tema cosas. que hemos visto hace un momento. Yo aquí lo que fui mientras usted iba haciéndonos la reflexión, iba escribiendo pues como mi reflexión también. Entonces, como la importancia de no perder la esperanza en ningún momento. Y creo que este tiempo que hemos vivido, hay que adaptar esta palabra de Dios a este presente. Nos ha llevado a eso, a como comprender y a encarnar más en nuestra vida esa virtud de la esperanza, que no hay que perderla en ningún momento, saber que Dios está presente en mi vida, si yo le abro mi corazón, lo acojo, y entonces ahí el Señor va ayudando en todo este presente que hemos vivido, como hemos vivido cultivando la paciencia. A mí el Señor me ha dado ese don de la paciencia, pero tengo que irla cultivando mucho, que crezca más, que se fortalezca, y eso al tiempo, cuando se cultiva y se fortalece esa paciencia, pues también se fortalece nuestra fe, sentimos esa paz, saber que Jesucristo es el que nos da la paz y nos trae esa esperanza que tanto necesitamos. Y estar muy convencida de que Dios está presente en mi vida, ahí está, y que Él me da esa paz y me ayuda también a fortalecerme y a solidarizarme con las personas, a sensibilizarme y sentir también ese dolor por medio de la oración. Se pueden hacer muchos milagros, aunque uno no esté presente, está lejos, pero ayuda mucho. Tengo aquí muchas más cosas, pero esa como la más importante. Muchas gracias, hermana. Seguir cultivando esa paciencia todos los días es una tarea de todos y, como dice, crecer en la oración. Estamos hablando de cómo crecemos en la oración, cómo somos constantes en la oración, cómo le pedimos esa fuerza, esa paciencia y en estos momentos que estamos pidiendo la esperanza. ¿Alguien más nos quiere compartir o nos vamos ya y luego a las 9:30 nos vemos otra vez? Entonces, a las 9:30, Dios mediante, ya les mando el link para que podamos entrar. Bueno, chao. ¿Cómo? Ya les enviamos entonces el link para que podamos entrar y podamos continuar. Entonces, a las 9:30, Dios mediante, nos vemos. Entonces, podemos ir a hacer oración o ir a comer algo y también estar en constante oración durante este día. Entonces, un buen día para todos. Ahorita nos vemos ya en un momento. Listo, padre, gracias. Buen día.